Perdón. Hemos hablado continuamente del perdón, acerca de perdonar, y en el matrimonio es algo fundamental para que el matrimonio funcione, el perdonar. No voy a hablarles del perdón, sin embargo quiero hablarles de algo mejor que el perdón. El perdón es necesario. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo refiere a eso, al perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para tener vida eterna. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del perdón. La falla del ser humano en el principio de los tiempos, en el Génesis, merecía un castigo, y sin embargo la misericordia de Dios se mostró hacia el ser humano y perdonó su falta, no para salvación, sin embargo los perdonó por haberle fallado. No murieron instantáneamente, sino que vivieron. Esa es la misericordia de Dios, y ahí vemos el perdón de Dios. Sin embargo, Dios tuvo que desarrollar el proceso para la salvación, todo un plan y todo un proyecto que culminó en la cruz del Calvario para que el ser humano pudiera alcanzar el perdón de Dios. Y hoy nosotros podemos, ustedes y yo, podemos disfrutar del perdón de Dios gracias a la misericordia de Dios. Dios nos ha perdonado, Dios ha tenido misericordia de nosotros, y gracias a eso podemos alcanzar la salvación. Y Dios nos instruye a todos los hijos suyos, nos instruye a que debemos perdonar, que debemos de otorgar el perdón a aquel que nos ofende. Incluso en una ocasión el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, en un afán de querer hacer las cosas bien. Pedro era atrabancado, se equivocaba muy seguido, pero su intención era hacer las cosas bien, de creer que había entendido el mensaje de nuestro Señor y decir, te estás refiriendo a esto, estás diciendo esto, y la mayor parte de las veces que hablaba Pedro se equivocaba. Sin embargo, Dios en su misericordia lo corregía y lo instruía para que hiciera las cosas bien. Y entonces Pedro en una ocasión le dice al Señor Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestro enemigo? 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7 veces, dice Pedro. Podemos perdonar a nuestro enemigo hasta 7 veces, y pareciera que Pedro realmente estaba haciendo un acto serio de convicción de que él había entendido que había que perdonar. Y lo dice así tan convencido porque Pedro recuerda y sabe que ellos tenían, el pueblo de Dios tenía la obligación de perdonar a su adversario 3 veces al día. Ese era su mandato. Y si después de haberlo perdonado 3 veces al día el enemigo venía y lo volvió a ofender, pues ahora sí, ojo por ojo y diente por diente. Pero sin embargo tenía que tener misericordia y perdonar hasta 3 veces a su enemigo. Ya la 4ª vez ahora sí se desquitaban. Entonces Pedro, queriendo ser generoso, le dice al maestro, perdonamos hasta 7 veces. No 3, no 4, 7 veces, Señor. Y el Señor Jesús le contesta, ustedes se acordarán que el Señor Jesús le contesta y le dice, hasta 70 veces 7 al día. O sea, tenían que perdonar 490 veces al día. Y a una persona, no es que 490 personas yo perdonaba, no. 490 veces una persona, 490 veces a otra, 490 veces a otra, así. 490 veces. Entonces, ¿cuántas veces había que perdonar? Siempre. Ese es el mandato de nuestro Señor. Pero se ha hecho tan cotidiano, se ha hecho tan continuo el pedir perdón, que ya menospreciamos el perdón, que ya no le damos el peso ni la importancia al perdón, tanto al que otorga el perdón como al que solicita el perdón. Ya pedimos perdón, ya perdóname, ya, olvídalo, ya, no pasa nada, no le hagas al cuento, ¿para qué tanto drama? Ya perdóname. Menospreciamos el pedir perdón, no hay una convicción real en el corazón de decir, híjole, sí la regué, me equivoqué, fallé, hice las cosas mal, y entonces necesito el perdón, necesito pedir perdón. Y entonces se nos hace muy fácil ya pedir perdón, hasta por lo más simple, hasta por lo más absurdo.
porque ya el perdón ya no tiene el peso para nosotros o la importancia de lo que significa pedir perdón. Debemos entender que el perdón que Dios nos otorga no fue cualquier cosa. Tuvo que haber un sacrificio de por medio, tuvo que haber la muerte de Jesús, del Hijo de Dios, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo habla del perdón de Dios. Entonces no es solamente que dices: ya te perdono, está bien, no, te equivocaste, no pasa nada, te perdono, soy un Dios de misericordia. No, costó la vida de su Hijo. Y cada vez que el Señor tiene que perdonarnos nuestros pecados, porque nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, cada vez que le pedimos perdón a Dios, el Señor tiene que hacer memoria, aunque quisiera castigarnos y aunque quisiera emitir juicio sobre nosotros y mandarnos al infierno o hacer que caiga un rayo del cielo, aunque Dios quisiera hacer eso por su justicia, porque Él es un Dios justo y nosotros merecemos castigo, aunque Él quiera hacer eso, no lo hace porque tiene presente el sacrificio de su Hijo. Entonces, aunque Dios quisiera castigarnos, no nos castiga. Aunque mereciéramos el castigo, no nos castiga, porque lo que viene a la memoria y lo que trae presente el Señor es el sacrificio de su Hijo. Entonces, se nos otorga el perdón y se nos da, por eso mucha gente no cree que sea tan fácil ser perdonado por Dios. Mucha gente no cree que sea tan fácil que Dios te perdone, que hay que hacer sacrificio, hay que irse a la villa, hay que azotarse, hay que casi crucificarse para que Dios te perdone. Hablaba con una persona y me decía: es que estoy pagando lo que hice antes de ser cristiano, porque me ha llovido, dice, me ha ido mal, sus 3 hijos se enfermaron, alguien lo defraudó con 70,000 pesos, la iglesia que él, o en la célula que él dirigía, se le dividió, murmuraron de él, dice: todo se me vino, dice, estoy pagando lo que hice. Digo: no, si pagaras lo que hiciste, no te alcanza la vida para poder pagar lo que hiciste. Esto solamente es algo que te va a mejorar, o te va a hacer mejor como persona, te va a hacer mejor como cristiano, o vas a aprender algo de esto, pero de que el Señor ya te perdonó, ya te perdonó. Y muchas veces nosotros creemos que estamos pagando lo malo que hicimos. Eso les debe de quedar claro a ustedes. No están pagando lo malo que hicieron. En el matrimonio, cuando nosotros perdonamos y perdonamos a nuestra pareja, cuando perdonas, significa que lo que hizo la pareja ya no lo tienes que tomar en cuenta. O sea, ya no lo puedes traer a la memoria. Si ya lo perdonaste, tú no puedes decir: es que siempre me hace lo mismo. No, espérate, la cuenta se borró. Es que siempre cometes el mismo error. No, espera, lo hizo antes, y si antes se equivocó y la regó 1000 veces, y las 1000 veces te pidió perdón, ya no te debe nada. Es decir, ya no hay cuenta pendiente. En el matrimonio queremos perdonar, pero queremos tener presente la cuenta pendiente, para que en el momento que podamos cobrarla, podamos cobrar esos errores o esas equivocaciones. En el matrimonio, así como con el Señor, el perdón que Dios nos otorga es borrar la cuenta que le debías. Y en el matrimonio es lo mismo. Pero se ha vuelto, insisto, tan simple pedir perdón. Se ha vuelto tan sin chiste pedir perdón. Ya pedimos perdón sin importancia, sin el peso que significa. Entonces por eso perdonamos, pero todavía tenemos la cuenta ahí. Perdonamos, pero quisiéramos que la persona pagara. Perdonamos, pero quisiéramos que la persona sufriera lo que yo hice o lo que yo sentí. Entonces, porque estamos perdonando sin entender realmente el perdón. Yo quiero enseñarles algo que va más allá del perdón. Si algo nos va a ayudar a que el perdón vuelva a tomar el valor y el peso que tiene perdonar, para que en su matrimonio el perdón no sea como: ya es una gripa, tómate una pastilla y se te quita. ¿Para qué haces corajes? ¿Para qué te molestas tanto? ¿Para qué haces un drama de esto? Para poder superar eso y en verdad valorar el perdón, hay un secreto, hay algo que puede ayudarnos a volver a valorar el perdón, y se llama gratitud. La gratitud, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo,
Si llegas tarde, quedas con tu esposa, como hoy yo le dije a mi esposa, vamos a cenar. Y hoy me dice, pues me llevas a cenar. Y le dije, bueno, y yo pude haber dicho sí, pero resulta que se nos complica el tiempo, lo que gastamos más de la cuenta ahorita con el carro, los planes ya no son lo que habíamos pensado, y entonces yo puedo llegar y decir, ay, perdóname, mi amor, es que mira, pero cuando ya el perdón no tiene peso en el matrimonio, cuando ya no es valioso el perdón, entonces mi perdón va a ser otra vez, ¿no? La volvió a hacer, se volvió a equivocar, la volvió a regar, volvió a llegar tarde. De hecho, hoy, por ejemplo, teníamos que estar aquí a las 7, teníamos ese compromiso, mandamos el mensaje que había que vernos aquí a las 7, y resulta que se nos complicó todo. Y entonces otra vez llegamos los pastores y mis hermanos, perdónenos por llegar tarde, y ya sabemos, pastor, ¿para qué pide perdón? Los pastores de por sí llegan tarde. Entonces el perdón ya no tiene un peso. Entonces cuando llegas tarde a casa y vuelves a decirle a tu esposa, perdón, otra vez, ya no pesa. Es lo mismo siempre. Sí te perdono, pero decimos sí te perdono porque sabemos que tenemos que perdonar. No porque realmente estoy convencido y tengo la certeza de que estoy borrando eso de mi cuenta. De manera que ya no me deba eso. Yo no le puedo reclamar otra vez a mi esposo o a mi esposa porque llegó tarde o porque salimos tarde de la casa. No sé si les pasa a ustedes. Yo conozco algunos matrimonios que de repente el marido dice, tenemos que salir de aquí a las 6 porque tenemos que estar a las 7 en la iglesia. Ah, sí, 6:15. ¿Ya salimos? No, dame, ya mero termino. 20 minutos nada más, 15 minutos, 5 minutitos dame. Y van saliendo al cuarto para las 7 y ya llegan tarde y dicen, ay, es que ya salimos tarde. Y entonces ya tu esposa dice, ay, perdón, porque se me hizo un poquitito tarde. Y él me dice, sí, ya vámonos. O sea, sí te perdono, pero lo tengo presente. Entonces en cualquier momento te lo va a reclamar. Es que siempre salimos tarde, siempre se te hace tarde, siempre te atrasas tú. ¿Por qué? Porque ya le quitamos el valor al perdón. Entonces hay algo que te va a ayudar a volverle a dar valor al perdón. Donde el perdón no va a ser tu muletilla cada vez que te equivocas. Donde el perdón no va a ser la palabra fácil para evitar un problema o para evitar una discusión. Donde el perdón no va a ser la palabra que va a evitar que te reclamen algo. Ya, perdóname, ya. No lo vuelvo a hacer. Entonces, algo que te va a ayudar es entender que la otra persona está siendo perjudicada por lo que tú hiciste, por la decisión que tú tomaste y por la actitud que tú tienes. Entonces, cuando tú tienes una mala actitud, eres irresponsable, te equivocas de alguna manera, cometes un error. Entonces, tienes que considerar que tu actitud, que tu comportamiento, que tu decisión, que lo que hiciste, en lo que no consideraste a la otra persona, la está perjudicando. Entonces tienes que saber que la estás perjudicando. Si tú tienes un compromiso que tienes que llegar a las 7 y tu esposo te dije, tenemos que salir de aquí a las 6, entonces tú tienes que saber que tu compromiso es salir a las 6. Si sales 6:15 ya no saliste a las 6. Entonces tienes que decirle a tu esposo o a tu esposa, dependiendo de quién sea el responsable, tienes que decirle a tu esposa, ahí es donde tienes que saber que lo perjudicaste. Porque ya no pudo llegar a tu esposo o tu esposa a su cita a la hora que tenía pensado. Entonces, lo más fácil que hacemos es, ay, perdón. Pero no es un ay, perdón de verdad, lo siento. Me equivoqué, la regué, se me hizo tarde, no consideré tu tiempo, no consideré tu persona, fui irresponsable, me equivoqué, cometí un error, perdóname. No estamos diciendo eso, lo que le estamos diciendo, ay, perdón, es, no me reclames nada, ya se me hizo tarde. Que es muy diferente. Entonces, para que eso no pase, y estoy poniéndolo en el sentido del tiempo, pero puede ser en cualquier otra cosa, en la administración del dinero, en los errores que cometemos en el matrimonio, en las equivocaciones que tenemos, en todos los sentidos. Cuando yo me equivoco, cuando tengo una actitud equivocada dentro de mi matrimonio y uso el perdón para evitar una discusión, no estoy resolviendo el problema, estoy menospreciando el perdón.
porque no estoy considerando que afecté a la otra persona. ¿Por qué le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué le pedimos perdón a Dios? Porque fallamos. ¿Y qué si fallamos? Podríamos echarle la culpa a Dios y decirle, pues Él nos hizo defectuosos, ¿no? Si Él no quisiera que falláramos, si Él no quisiera, no podemos justificar de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué le pedimos perdón? ¿Nos arrepentimos de qué? ¿De qué nos arrepentimos? De la falta cometida. ¿Qué provocó esa falta cometida? Una irresponsabilidad. No, o sea, nosotros cometimos una irresponsabilidad y eso provocó la falta. Pero hacia Dios, ¿qué provoca mi falta? ¿Qué le estoy provocando a Dios con mi falta? ¿Qué daño le provocamos a Dios con faltarle o con pecar contra Él o con lo que hizo? Si yo peco, para dejarlo claro y no sea una pregunta ambigua, si yo peco, lo que estoy haciendo es ofenderlo. Estoy ofendiendo su nombre, estoy ofendiendo su santidad, estoy ofendiendo su presencia. Si yo peco, lo ofendo. Ahora, quiero ser un poco más dramático. Perdónenme por si soy más dramático. No solamente lo ofendo, lo lastimo, le duele. Y si ya conozco de Cristo y aún así peco, estoy pisoteando el nombre de su Hijo. El otro día alguien estaba hablando mal de mi hijo y lo puse en su lugar. Oye, ¿qué te crees? ¿Por qué hablas así de mi hijo? Ay, es que vi cómo te rezongaba. No me estaba rezongando, estábamos hablando. Es que tu hijo, no, perdóname, pero no le faltes el respeto a mi hijo. Y lo tuve que poner en su lugar, a mi compañero del trabajo. Porque él creía que tenía derecho en menospreciar el nombre de mi hijo. ¿Y qué se cree él para menospreciar el nombre de mi hijo? Yo, siendo malo, defendí a mi hijo. ¿Cuánto más le puedo ofender a Dios el que yo menosprecie a su hijo? Y el sacrificio que hizo por mí. Entonces, cuando yo peco, no solamente estoy cometiendo una falta, no solamente tengo que arrepentirme, tengo que saber y estar consciente que a Dios le ofendió. Y que Dios bien podría no perdonarme. Y decir, ¿por qué te voy a perdonar si me estás ofendiendo? Estás menospreciando mi nombre, estás maltratando mi nombre, estás maltratando a mi hijo, mi santidad, mi presencia, tú la menosprecias. Entonces, Él podría, con todo derecho y con toda justicia, no perdonarnos. Sin embargo, su Hijo Jesucristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. Entonces, ese es el peso que tiene el perdón. Cuando en el matrimonio el perdón ya no tiene ese peso, es decir, cuando yo le pido a mi esposa perdón solo por pedirle perdón, para evitarme una discusión, cuando yo diga, ya, perdóname, ya. Y no estoy haciendo conciencia de que la ofendí, de que la menosprecié, de que le dije palabrotas, de que tomé una mala decisión, de que me vi grosero con ella, de que yo le prometí algo y no se lo cumplí. Y no entiendo yo el daño que le estoy causando, mi solicitud de perdón es como ir a la tienda y comprar una Coca-Cola. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Yo le pido perdón para evitar una discusión. Yo le pido perdón para que no me reclame luego. Yo le pido perdón porque no quiero tener un cargo de conciencia o que después me diga, te lo dije. Mejor le pido perdón para que no me diga nada después, ¿verdad? Entonces no estamos valorando el perdón. Y eso causa mucho daño en el matrimonio porque ya el perdón ya no tiene el peso y la importancia. ¿Cómo cambio eso? En lugar de pedirle perdón por todo a mi esposa, ¿por qué no le doy gracias? Porque no todo es una ofensa que destruye o que daña, sino que es un acto voluntario que ella tiene, por ejemplo, de esperarme. Un día yo llego tarde, quedamos de vernos a las 8, y yo llego tarde, llego 8:30. Y en lugar de decirle, ay, perdón por llegar tarde, ¿por qué no le digo, gracias por esperarme? Porque tuviste la amabilidad, la gentileza de esperarme. Gracias. En lugar de decirle, ay, perdóname. Porque ese perdón es, mire, yo lo he llegado a hacer, le soy honesto, y mi esposa lo sabe. Yo he llegado, antes de que me diga algo mi esposa, yo digo, ay, perdón.
Como 7 veces le pido perdón, al cabo me tiene que perdonar 490. Entonces empiezo, perdón, como si quisiera decirle las 490, pero para que no me reclame nada. Para no darle tiempo a que ella pueda expresar o decir lo incómoda que se siente por haberme tenido que esperar 30, 40 minutos. Entonces mejor digo, perdón. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. O si me equivoco y me como, no sé, me como sus gelatinas del refrigerador y digo, ay, perdón. O sea, antes de que pudiera ella poder expresar lo que siente por lo que yo hice, yo le estoy pidiendo perdón. Pero no es porque realmente quiera el perdón. Si lo que no quiero es que me reclame. Entonces, ¿por qué no mejor agradecerle por esperarme? Gracias por esperarme. Por tomarte el tiempo para esperar. Sé que llegué tarde y te agradezco que me hayas esperado. Que hayas sido paciente. Te agradezco que cuando me pongo chillón no me critiques. Porque luego decimos, ay, perdóname por ser tan chillón. No quería llorar, pero me ganaron las lágrimas. Gracias por aceptarme la forma en la que soy. De mis sentimientos, porque yo chillo por todo, entonces gracias por aceptarme. Y a veces, en lugar de justificarme, porque luego el perdón se vuelve una justificación, en lugar de una solicitud de perdón, se vuelve una justificación. Y queremos pedirle perdón, no realmente porque querramos el perdón, sino porque, no porque queramos el perdón, sino porque queremos justificar lo que hicimos. ¿Sí me expliqué? Ok. ¿Cómo podríamos agradecer? Cada uno de ustedes. Piensa en su relación. Piensa en su matrimonio. Piensa en qué cosas la regaló. Que usted dice, chihuahuas, pastor, eso no se saca en público. ¿Qué cosas usted sabe que su esposa o su esposo le han perdonado? Pero que sería bueno hoy agradecerle y decirle gracias porque me aceptas, gracias porque me esperas, gracias porque eres paciente cuando me equivoco, gracias porque por hacerme este favor. Porque mira, hasta para pedir un favor nos cuesta trabajo. Creemos que es obligación, yo creo que es obligación de mi esposa plancharme mi ropa. Ya es obligación, la tiene que hacer. Yo me fleto trabajando y ella tiene que plancharme mi ropa, o tiene que cocinarme, o lavarme mi ropa. Es su obligación. Y si cocina, y si le quedó más o menos la comida, pues, a ver si aprendes a cocinar. Bien me lo decía mi madre. Para la otra voy a comer con mi mamá si no cocina bien. Está bien. Nos vamos todos. ¿Por qué no? ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que ya es obligación. Yo cobro cada quincena. Esto no es una regla para ustedes, pero yo he tomado esa decisión. Yo cobro cada quincena, saco la quincena del banco y así, haga de cuenta, así como la recibí, 2 minutos está en mi bolsillo, en lo que tardo en llegar al carro y se la doy a mi esposa. Y ya en el carro se la doy. Y no recuerdo una vez en que mi esposa no me haya dicho gracias por haberle dado eso. ¿Es mi obligación dárselo? ¿No? Si quiero se lo doy. Si quiero se lo doy, si no quiero no se lo doy. Sin embargo, cuando se lo doy, ella bien pudiera decir, es tu obligación. Porque si no, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a cubrir los gastos? Pues, tienes que darle, tienes que entrarle. Y bien podría ella no agradecer, considerando que es mi obligación. Sin embargo, me agradece todo el tiempo. Quiero dejarlos hablar, estoy haciendo tiempo para que piensen.
¿qué le van a agradecer a su esposa? Pero recuerdo una anécdota de un hermano que platica, sus parientes son japoneses, su padre es japonés, sus abuelos por parte de su padre son japoneses, pero su mamá es latina. Y entonces la cultura del latino es completamente distinta a la de japonés. Y entonces platica este hermano que cuando su mamá llegó a Japón con su papá, porque se fueron a vivir a Japón, ellos vivían en América y se fueron a vivir a Japón, resulta que la mamá latina, la mamá de este hermano, dice que vio a la suegra cómo se comportaba con su esposo, con su suegro, y dice que llegaba el esposo del trabajo, siempre que todos los días que el esposo llegaba del trabajo, ella se ponía de rodillas en la puerta de la casa y agachaba el rostro y recibía al marido y le decía bienvenido, qué bueno que estás en casa, en su japonés, ¿no? Y todos los días. Entonces la latina ve eso, ¿qué? Tu papá seguramente nos trajo para acá para que yo haga eso. Pero tu papá está loco, le decía al hermano, ¿no? Tu papá está loco, ¿cómo va a creer tu papá que yo voy a inclinar en rodillas y recibirlo todos los días? Pues ni que fuera el rey o qué. Y todos los días, y ya la mamá ya lo hacía con dolo, y le decía, mira, ven hijo, ven. Ve a tu abuela, ahí va a inclinarse, la vieja está loca, que quién sabe qué. Así todo el tiempo. Y un día iban a ir de vacaciones, y entonces el abuelo se iba a llevar a toda la familia, y solicitó un préstamo que merecía, o sea, prácticamente no era un préstamo, sino una especie de adelanto de sus ahorros o de algo que él tenía en el banco. Entonces fue al banco, el abuelo les dijo a todos, alístense, preparen maletas, yo voy al banco a hacer el trámite y vuelvo y nos vamos de viaje. Entonces todos prepararon maletas y todo, y entonces cuando viene el abuelo en el carro, grita desde el carro, dice, ya estamos listos, dice, no quiero entrar a la casa, así es que todos espérenme en la entrada, porque nos vamos a ir, ya no voy a entrar a la casa. Llega en el carro y todos ya estaban en la entrada, y entonces se acerca el abuelo a la entrada, y ahí está la abuela. Y la mamá latina está viendo, mira, ahí va otra vez la vieja, otra vez se va a inclinar ante el señor. Y entonces cuando llega a la puerta, la señora no se inclina, y el señor es el que se inclina. Y saca de su bolsa del saco un sobre lleno de dinero, que es lo que le habían dado en el banco, y lo pone en las manos de su mujer. Y le dice, el esposo le dice, gracias. Y la esposa le dice, gracias a ti. A la mamá latina dice, no, sí. Si es por eso, sí me inclino. A mí me llamó mucho la atención esta anécdota que platica este hermano, porque no nos cuesta mucho trabajo agradecer. Mi esposa cocina, y cada vez que cocina yo le doy gracias. Nunca le digo si le quedó salado, simple, feo, nunca se lo digo, aunque a mí no me gusta. O lo que me dé de comer a mí, de matar aquí, y no me pase. Digo, ay, esto está bueno, y esto está rico, y me lo como, y le agradezco. Y no se lo digo no porque tenga miedo a que se enoje, no, porque ya es suficiente el hecho de haberse metido a la cocina e invertir tiempo y prepararlo, eso ya es mérito. Y no agradecer eso, pues eso ya es ingratitud de mi parte. Y creer que planchar la ropa es obligación, lavar la ropa es obligación, tener la casa limpia es obligación, y no agradecerle por lo que hace. No agradecer miren, les había dicho yo que mi esposa me había invitado a unas vacaciones, y me las invitó. Ahorró por 1 año y medio en el cochinote que les habíamos dicho. Le estuvo echando por 1 año y medio más o menos. 1 año y medio le estuvo echando al cochino, y un día lo rompe. Un día en la mañana íbamos a ir a trabajar, y ella se levantó temprano, más temprano que yo, rompe el cochino, cuenta el dinero y nos despierta a todos y nos dice, nos vamos de vacaciones. ¿Cuándo? Hoy. Vente, ¿cómo? No, hoy nos vamos de vacaciones. Y nos llevó de vacaciones, y mi esposa pagó las vacaciones con lo que ella ahorró.
Y nos fuimos, benditos a Dios, el carro aguantó, y por eso ya no aguantó más. Dijo, si no me haces el servicio ahora, no vuelvo a agarrar. Y fuimos, venimos, y cuando venimos todos le decimos gracias. Gracias. Mis hijos, ay, gracias, son las vacaciones más bonitas de mi vida. Eso es gratitud. Yo creo que eso puede hacer la diferencia. ¿Qué pueden agradecer ustedes a sus esposas, a sus esposos, que en lugar de pedir perdón, ustedes puedan dar gracias? ¿Qué podrían agradecerle? No solo por disculparse por algo que hicieron mal, sino en lugar de disculparse, agradecer. ¿Cómo podrían agradecer? ¿Quién dijo yo? Sí. Bueno, yo, ¿verdad? Que tomo la palabra. Yo quiero agradecerle a tu esposa, como dice usted, no tanto